En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que nos ayude a leer las Sagradas Escrituras con los mismos ojos con que tú se las leíste a los discípulos sobre el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú le ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dramáticos de su condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el fin de toda esperanza, apareció ante ellos como fuente de vida y de resurrección. Señor, crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y los que más sufren. Que tu palabra nos oriente de manera que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniarles a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, el tema, como muy bien se me ha presentado, es el encuentro resucitado que nos hace testigo de su amor. Y traje todo el texto escrito, ¿no? Para no alargarme más de lo debido. Es el tema de los peregrinos de Maús, mientras se rezaba el Vía Crucis, ¿no? O Vía Lucis. El tema, la gran pregunta para la comunidad cristiana es cómo sería el encuentro con Jesús resucitado. Eh, y el relato de las apariciones de Jesús resucitado, lo primero tendríamos que decir es que siempre acontecen el primer día de la semana. No hay ninguna aparición de Jesús que no sea el primer día de la semana. Y este es un dato que nos hace descubrir y pensar que no fue en forma accidental, sino que hay una intención de remarcar el día del Señor, que es el domingo. Domingo significa eso, día del Señor. Y es el día del Señor el domingo, ¿por qué? Porque ese día Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y en ese contexto, eh, el texto de los peregrinos de Maús, que está construido sobre el tema del camino, es el camino no solo de los peregrinos de Maús, sino también el caminar de nosotros hoy como discípulos misioneros del Señor y cómo Él también sale a nuestro encuentro. Permanentemente Él sale a nuestro encuentro. Y qué bueno que los peregrinos de Maús no lo reconocen porque eso habla del aspecto humano de los peregrinos y habla muy bien también, o sea, nos identifica muy bien también a nosotros que a veces como ellos también no, no percibimos esa presencia del resucitado con nosotros. Y es un camino, esto como la parte introductiva, es un camino de ida y es un camino de regreso, porque se va de Jerusalén a Emaús y se vuelve de Emaús a Jerusalén. La ida es muy distinto del regreso. Los peregrinos se van alejando y vuelven diferentes. Su ida no es la misma que su regreso. Por eso que habría que estructurar el texto en aspectos fundamentales. Primero, el hecho de que los discípulos eh, se van, toman distancia de Jerusalén y toman distancia también de la comunidad. Eso es como lo primero. O sea, los discípulos, bajo el escándalo de la cruz, el escándalo de la cruz, toman distancia de Jerusalén y también, y sobre todo, de la comunidad. Los discípulos
diríamos, le da la espalda a Jesús y le da la espalda también a su comunidad. Como decíamos, el texto es el texto de San Lucas, el capítulo 24, del 13 al 35. Ese es el texto de los peregrinos de Maús, Lucas 24, del 13 al 35. El texto comienza diciéndonos, o el evangelista sitúa a los discípulos inmediatamente en el escenario o en el camino de la vida. El mismo día, dice, el mismo día. ¿Cuál es el mismo día? El mismo día de la resurrección. ¿Y cuál es ese? El primer día de la semana. El primer día de la semana. Y los discípulos dicen que van a un pueblo llamado de Maús. Y la distancia no es excesiva, se encuentra cerca alrededor de Jerusalén. ¿Y qué vemos en esta primera aproximación? Vemos un primer cuadro, hay una acalorada discusión entre los dos peregrinos durante su viaje. ¿Mm? Una acalorada discusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos miran los acontecimientos de la vida sin el don de la fe. Esto es fundamental, es fundamental. Los acontecimientos de la vida sin el don de la fe encarnan muy bien la situación de los peregrinos, la situación de molestia, la situación de discusión entre ellos, están desanimados, frustrados. Jesús para ellos ha fracasado, ¿sí? Sin el don de la fe. Entonces, la primera imagen que aparece es la de cómo a lo largo del camino los dos discípulos llevan como tema de conversación la suerte de Jesús. Dice el texto que conversaban y discutían sobre sí, sobre lo que había pasado. Con la entrada de Jesús en ese camino, también nosotros resultamos involucrados en el asunto y podemos conocer de cerca lo que le sucede a estos peregrinos de Maús. Está la actitud ante la cruz. ¿Cómo ven ellos el tema de la cruz? ¿Cuál es la visión de la cruz? Su lectura de los acontecimientos en principio es negativa. Tres detalles permiten ver su estado de ánimo. Como ya hemos dicho, conversaban y discutían, donde el término discutir describe un debate acalorado entre ellos. Es el mismo término que aparece también en los Hechos 15:2, una agitación que se da también en la comunidad. Ellos se detuvieron, dice el texto, con aire entristecido. La tristeza se le nota en el rostro. Es una tristeza que contagia también el entorno. Y su primera reacción, poco amable, a la pregunta de Jesús es: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días ha pasado allá? Es de tal y vital importante el asunto para ellos que les parece extraño que hay algunos que aparentemente no sepan. Jesús aparece como un desconocido. Jesús, obviamente, el Hijo de Dios. Y él aparece como no saber nada. Curioso, porque los discípulos están en una gran crisis. Están en una crisis. ¿Y Jesús qué hace? Con esa pedagogía del texto que conduce finalmente y concluirá a la fe, la adhesión total a él, deja que ellos se vayan como vaciando, que ellos se vayan liberando. Jesús aparece como alguien que escucha ese dolor, ese sufrimiento. Y Jesús simplemente camina y escucha. Camina y escucha. Creo que hermoso ese texto también, porque a veces queremos que el Señor hable. Cuando le presentamos también nuestra aflicción, nuestro dolor, a veces también creemos que Él no está. Él está.
esperar su momento para manifestarse. Por lo pronto, es la instancia también para desahogarnos. Los peregrinos se desahogan con ese extraño, curiosamente es un extraño. No saben que es Jesús. A lo mejor ellos esperarían un Jesús, tenían la imagen de la transfiguración. La imagen de la transfiguración en cual él se eleva y sus vestiduras son blancas como la nieve, esperaban a lo mejor así una manifestación del resucitado. Y Jesús, curiosamente, actúa como uno normal, como uno cotidiano, un hombre más, y no lo reconocen. Y no es la primera vez, porque las mujeres, cuando María Magdalena va al sepulcro, tampoco lo reconoce, piensa que es el encargado, que el administrador del huerto. No lo conocen, no lo reconocen. Esperaban a lo mejor un Jesús como el de la transfiguración. Cuidado, Jesús tan humano se sigue manifestando a nosotros en el día a día. Entonces, ¿qué hay detrás de esta actitud? Ellos están viendo la cruz desde su lado oscuro. Están en la misma línea de la comunidad cuando escuchaba los anuncios de la pasión. Les estaba velado el modo que no comprendían, dice. De hecho, ellos siguen viendo la pasión de Jesús de una perspectiva, desde su perspectiva, es decir, a partir de sus expectativas desilusionadas. Estos dos discípulos se habían quedado en Jerusalén esperando hasta el tercer día después de la crucifixión. Al no suceder lo que esperaban, pierden toda esperanza y se van. La última imagen que ellos mantienen viva es la de Jesús crucificado. Esa es la imagen de un Cristo muerto, de un Jesús fracasado, de un Jesús que había prometido cosas que no cumplió al fin y al cabo. De hecho, ellos siguen. Sí. El segundo cuadro nos muestra una lectura retrospectiva de los hechos, es decir, mirar los acontecimientos de la vida. Si antes Jesús caminaba con ellos y ellos no se dieron cuenta que era Jesús porque les faltaba el don de la fe, ahora en este segundo cuadro, en este segundo momento, hay una lectura retrospectiva de los hechos, es decir, mirar los acontecimientos y la vida con la fe y la esperanza. Creo que esto es fundamental también en nuestra vida. ¿Qué sería nuestra vida sin la fe, sin la esperanza? No seríamos nada, no seríamos nada. Porque la fe es la que nos permite, al fin y al cabo, descubrir que no estamos solos y que Dios camina a nuestro lado. La fe nos permite escuchar al Señor y ver al Señor. Y la esperanza nos mantiene firmes, anclados en que Cristo no abandona a sus hijos y que Él siempre trae, hizo una pedagogía y es un acontecimiento que vivimos en la vida diaria porque quiere transformar nuestra vida y hacerla mejor. Con todo, los discípulos consiguen sacarse de la cabeza lo que les ha pasado en los días anteriores. La pregunta de Jesús los lleva a esterilizar todo. Hacen una síntesis del tiempo transcurrido, de la experiencia compartida con Él, de las esperanzas puestas en Él. Lo consideran como un profeta. Lo habían conocido como un gran profeta, poderoso en obras sin palabras. Como aquel que podía guiarlos y ayudarlos. Es decir, lo habían visto como un Mesías que habría liberado a Israel de todos los enemigos y que había establecido abiertamente y definitivamente el reino de Dios. Nosotros, dice ellos, esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel. Aquí hay una concepción mera del mesianismo de Jesús meramente político de parte de los peregrinos Maús. Ellos creían que este Mesías era tal en cuanto que lo iba a liberar. Recuerdo que el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano, pero Jesús es mucho más que eso. En cambio, Jesús, después de ser juzgado por las autoridades, fue crucificado. Lo curioso es que a pesar de eso,
continúan creyendo que fue un gran profeta enviado por Dios. Y al cabo, él sufrió la suerte y muere también como un profeta. Pero el asunto es más profundo, y es que se trata de reconocerlo como Mesías. Al respecto ya no hay nada que hablar. Un hombre que ha sido crucificado, matado, no puede ser Mesías, según ellos. De él no se puede esperar plenitud de vida por medio del poder de Dios. Los extraños eventos de la mañana. El anuncio de que las mujeres trajeron de la tumba vacía y las apariciones de un ángel volvió a encenderles a ellos la esperanza que él vivía. Pero esto no los ayuda a seguir adelante. Los discípulos fueron a comprobar este mensaje, encontraron la tumba vacía, pero ver a Jesús en persona fue imposible. Jesús murió en una cruz. Ya no es posible entonces verlo en ninguna parte. Para ellos la muerte de Jesús en la cruz y su aparente ausencia permanecen para siempre como una piedra de escándalo. Los discípulos están convencidos de que Jesús no puede ser el Mesías y que deben esperar a otro. Jesús toma, Jesús ahora toma la palabra. Él les presenta su punto de vista apoyándose en la lectura de la Sagrada Escritura. Para ello, primero los sacude para que dejen de lado su dureza de corazón y se abran a la manera como Dios se revela generosamente a lo largo de la Sagrada Escritura. Enseguida el resucitado en persona los introduce a la comprensión de su camino, que ellos vieron terminar en la cruz. Les hace entender que la cruz hay que verla desde la lógica salvífica de Dios, revelada en las Escrituras, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas. A la luz de los sufrientes servidores de los propósitos salvíficos de Dios en la historia de Israel, se comprende que su muerte en una cruz no es un fracaso, no es un fracaso, sino la expresión de fidelidad incondicionada hacia Dios. De consecuencia, su camino no termina con la muerte, sino que a través de ella Él entra en la gloria, en la comunión, entra con Dios. Jesús es verdaderamente el Mesías, el Cristo, y lo es precisamente en cuanto crucificado. Por medio de Él ha renunciado a todo, incluso a su vida, y se ha tenido únicamente, y lo único que conmueve a Jesús, hacer la voluntad del Padre. Se manifiesta la plenitud de la potencia de Dios que le ha dado, que le ha hecho el don de la vida eterna. La segundo elemento importante como signo del resucitado es la cena. Versículos 24, 28, 32. La cena en Emaús, el momento cumbre del proceso de revelación y del sentido de la cruz. Jesús es reconocido en la fracción del pan. En todo el trayecto en que Jesús ha venido caminando con los discípulos, como hemos dicho, Jesús espera que ellos abran su corazón. Y Jesús simplemente los ha escuchado. Hoy, con toda la tecnología, medio de comunicación y la tecnología virtual, hoy estamos más solos que nunca. Podemos tener, si antes Roberto Carlos decía, quiero tener 1 millón de amigos, hoy podemos tener muchos seguidores en Instagram, Facebook, TikTok, pero hoy día la humanidad está más sola que nunca. Y una de las grandes necesidades es la de ser escuchado. Es la de ser escuchado. Y lo que Jesús hace con los peregrinos es eso, simplemente escucharlo. Jesús no impone nada, no impone nada. La cercanía de Jesús
debe ser siempre solicitada. Hasta ahora Jesús siempre ha tomado la iniciativa. Cuando están cerca de su lugar de destino, Él deja que sean los discípulos los que le pidan que se quede con ellos. Por eso hizo las veces de quien sigue adelante. Jesús no quiere imponerle nada. Su presencia y su cercanía debe ser solicitada. Recuerden que ellos le dicen, quédate con nosotros, Señor, porque atardece, quédate con nosotros. Jesús en la mesa, otro signo importante, el signo primero de la palabra de Dios revelada, el signo de la mesa. A la hora de comer, juntos Jesús ocupa el lugar de la presidencia en la mesa y hace el rito de partir el pan. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. La repetición de los gestos de la última cena, asociados con el contexto mesiánico en el que los hizo cuando en la multiplicación de los panes y de los peces, por ejemplo, revelan el sentido positivo de la pasión, la entrega por los demás. Entonces lo reconoce, dice el texto. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Reconocieron al Señor. Qué hermoso el texto. Reconocen a Jesús resucitado, no cuando ha caminado con ellos físicamente. Lo reconocen en la fracción del pan, pero ya Él ya no está. Él ya no está. Él desaparece de su presencia. Atención. Lo mismo en la Eucaristía. Jesús se hace presente de una manera distinta, diferente, en su humanidad y en su divinidad, mediante la consagración de el vino, se transforma y se convierte en la sangre del Señor y el pan en el cuerpo del Señor. Los dos discípulos lo han visto personalmente y saben que está vivo, saben que Él ha resucitado, que les explicó las escrituras en el camino, les explicó su destino de sufrimiento, apoyado en las sagradas escrituras. Saben que su camino es querido por Dios y conducen a la vida. Saben que en la cena los ha traído de nuevo a la comunión con Él. Hay una nueva conversación entre los discípulos. Su diálogo, su compartir estrecho, escrutando la Sagrada Escritura, la mesa compartida, toda la experiencia los ha transformado. Su mente, su corazón, su vida entera. Antes incapaz de percibir su nueva forma de presencia, ha estado en contacto con Él. Sobre esta vivencia, los discípulos fundarán su vida nueva. El camino del crucificado, ahora visto de una manera completa, les ha permitido ver al resucitado y al mismo tiempo el resucitado les ha permitido ver el sentido de su vida entregada, muriendo y resucitando por amor. Si la relación de los discípulos con Jesús se caracterizó hasta su muerte por su presencia visible, ahora comprenden que el resucitado ya no estará presente de manera visible con ellos, pero que esto no quiere decir que no esté. Al estar caminando junto con ellos, el mismo Jesús los introdujo en una nueva forma de comunión con Él. El gran mensaje pascual es que Cristo, el Señor resucitado, ha resucitado verdaderamente y camina hoy con la comunidad que es la iglesia. El resucitado ha desaparecido de la percepción de sus ojos físicos, pero permanece junto a ellos a través de la lectura comprensiva de las Escrituras, de lo cual les hizo su don y de la fracción del pan. Por medio de esta mediación, no solo tienen acceso a la persona de Jesús, sino al sentido de vida de su misión entera. Ese paradójico camino ha sido querido por Dios. En consecuencia, los discípulos deben
deben continuamente dejarse conducir por Él. No pueden ser insensatos y tardos de corazón. Si la Escritura los llevó a Jesús, también Jesús los llevó a entender las Escrituras en su sentido más profundo. Las Escrituras que revelan el camino de Dios culminan en la cruz del Mesías, cuyo sentido está consignado en los gestos y las palabras que Jesús realizó sobre la mesa. Esta mesa en la cual gestualmente puso el don de su vida en sus manos. Cada vez que se reúnan para la cena común, especialmente cuando repitan el gesto de la fracción del pan, comprenderán cuán permanente es su amor y su presencia nueva ahora con ellos. La vivencia queda recogida en la inolvidable expresión que recoge la transformación interna obrada en ellos gracias a la comprensión del camino a la cruz y de la acogida gozosa de ese don. No estaba ardiendo, dicen ellos después, no ardía, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Claro, antes no tenían el don de la fe, ahora sí, y por eso pueden ahora darse cuenta del don de Dios, de su palabra, se dan cuenta ahora, perciben que era el mismo Dios que les hablaba por el camino. Ahora viene la última parte, el regreso de los peregrinos de Maús. Antes le dieron la espalda a Jesús y a la comunidad. Ahora dan la cara a Jerusalén, la cara a Jesús y a la comunidad. El camino de regreso, el gozoso anuncio de mensaje de Pascua que ellos traen. Es decir, el encuentro con Cristo para estos peregrinos, el encuentro con Cristo resucitado, ahora los hace testigos de su amor. Y un poco esto es el tema de hoy. Y es eso justamente, cada encuentro con Cristo resucitado no debe ser un encuentro gozoso, personal, individual, para nosotros, con Él, sino que para darlo a conocer. La fe no se fortalece cuando la guardo, sino cuando la comparto. La fe se fortalece dándola, compartiendo la alegría del don de la fe con los hermanos. Entonces, por eso que el encuentro con Cristo de estos peregrinos, con el encuentro con Cristo resucitado, a ellos los hace testigos de su amor. Dice el texto que levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Los discípulos de Emaús vuelven a la comunidad que habían abandonado la síntesis final que el evangelista hace, nos muestra el momento central y más importante del largo camino de los dos discípulos en este inmenso día de Pascua. Fue aquel en el cual tuvieron a Jesús a su lado. Pero la manera como se elabora esta conclusión nos permite ir más lejos. Es interesante notar que llega un momento en que ellos toman conciencia de lo que significa estar con Jesús antes, durante y después. Lo vivido en el camino los llevó a ver con nuevos ojos lo que había pasado en el camino precedente con el Maestro hasta el momento de la cruz. Ahora, después del encuentro en el camino y en la mesa, son capaces de mirar el camino que siguen a continuación, la gozosa comunicación del mensaje pascual. Así como la memoria
de lo vivido en el camino se convierte en el programa de un proceso de conversión pascual para todos nosotros, contaron ellos, dice el texto, lo que les había pasado en el camino y cómo le habían reconocido a la fracción del pan. Todo esto se hace posible a partir del encuentro con el Señor resucitado. Efectivamente, así lo hizo también con Simón. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. El resucitado sigue insertándose en el camino de cada persona. El mensaje pascual anunciado de esta manera tan original como un camino que transforma. Nos permite comprender cómo el camino de Jesús en el Evangelio y su prolongación en el día de la Pascua resplandece con el fin de todos los caminos de Dios. El camino de Jesús se hace luz para todos nuestros caminos en el día a día. Ahora mismo nosotros no vemos físicamente a Jesús, pero estamos seguros de su presencia y de su compañía. Lo comprenderemos mejor si dejamos que la escritura y la fracción del pan también nos abra a nosotros el entendimiento y los ojos. San Agustín, padre de la iglesia, trae una hermosa síntesis de lo que es, y con esto concluyo el tema de hoy, cómo ve este texto de los peregrinos Maús, sobre todo en lo que Jesús está presente en la fracción del pan. San Agustín dice, pues bien, hermanos, ¿cuándo se dejó reconocer el Señor? En la fracción del pan. En nosotros no hay ninguna sorpresa. Partimos el pan y reconocemos al Señor. ¿Tú crees en Él? ¿Que no llevas en vano el nombre de cristiano? ¿Tú que no entras en la iglesia por azar? ¿Tú que escuchas la palabra de Dios con temor y esperanza? ¿Hayas consuelo en la fracción del pan? La ausencia de Dios no es ausencia, es una presencia diferente y que se requiere fe. Ten fe, dice el santo San Agustín, ten fe, y Él estará contigo, aunque no lo veas. Estos discípulos, durante su conversación con el Señor, no tenían fe, no creían que fuese resucitado y no sabían que podía resucitar. Caminaban, caminaban muertos junto a un viviente. Caminaban, repito, caminaban muertos junto a un viviente. Caminaban muertos junto a la vida. Junto a ellos caminaba la vida, pero en sus corazones no había renacido vida alguna. Si tú quieres la vida, imita a los discípulos y reconocerás al Señor. Le ofreció en su hospitalidad. El Señor parecía decidido a seguir su camino, pero lo detuvieron. Cuando llegaron al término de su viaje, le dijeron, quédate con nosotros, porque es tarde, el día se acaba. Retened con vosotros al extranjero, si queréis reconocer al Señor. La hospitalidad les devolvió lo que la duda les había quitado. El Señor se manifestó en la fracción del pan. Aprender a buscar al Señor, a poseerlo, a reconocerlo cuando coméis. Instruidos en esta verdad, los fieles entienden el sentido de este texto mejor que aquellos que no son iniciados. Así concluye esta hermosa palabra de San Agustín. Para terminar, quiero dejar algunas preguntas de reflexión personal. Lo primero, los discípulos caminaban tristes hacia Emaús. Dos preguntas. ¿Surgen rebeldías en tu interior cuando estás tristes? ¿Qué haces? Repito la pregunta.
Los discípulos caminan tristes hacia Emaús. Surgen rebeldías en tu interior. Cuando estás tristes, cuando estás triste, ¿qué haces? Segunda pregunta. ¿Somos conscientes de que Jesús camina con nosotros aún en el dolor y en el sufrimiento? ¿Somos conscientes de que Jesús camina con nosotros aún en el dolor y en el sufrimiento? Si lo primero era que Jesús camina, los discípulos caminan tristes hacia Emaús. Segundo, Jesús ilumina su vida con la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuál es el tiempo que le dedico al Señor para leer el Evangelio del día? ¿Cuál es el tiempo que le dedico al Señor para leer el Evangelio del día? Segunda pregunta, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Qué beneficios trae para nuestra vida de discípulos misioneros de Jesús? ¿Qué beneficios trae para nuestra vida de discípulos misioneros de Jesús? Tercero, Jesús se da a conocer en la fracción del pan. Pregunta, ¿cuál es la razón fundamental de celebrar cada domingo nuestra fe en la Eucaristía? ¿Cuál es la razón fundamental de celebrar cada domingo nuestra fe en la Eucaristía? Segunda pregunta. Al comulgar del cuerpo de Cristo, al comulgar del cuerpo de Cristo, ¿qué consecuencias trae para nuestra vida personal, familiar y social? Al comulgar del cuerpo de Cristo, ¿qué consecuencias trae para nuestra vida personal, familiar y social? Y cuarta parte. Jesús resucitado envía de regreso a los discípulos a la comunidad a contar su experiencia de fe. Dos preguntas. Primera pregunta. ¿Experimentas la necesidad de comunicar a otros tu experiencia con Cristo? ¿Experimentas la necesidad de comunicar a otros tu experiencia con Cristo? ¿Cómo lo haces? ¿Experimentas la necesidad de comunicar a otros tu experiencia con Cristo? ¿Cómo lo haces? Y la última pregunta, ¿sales del templo cada domingo con una tarea a cumplir? ¿Cuál? Sales de la iglesia o del templo cada domingo, se entiende después de misa, ¿no? Con una tarea a cumplir. ¿Cuál?
Bien. Em, Terminemos entonces con una oración final. Como los peregrinos le decían a Jesús, quédate con nosotros. También hoy le decimos, quédate conmigo, Padre, porque eres muy importante en mi vida. Quédate conmigo, Padre, porque quiero oír tu palabra. Quédate conmigo, Padre, porque quiero hacer tu voluntad. Quédate conmigo, Padre, porque de verdad te necesito. Quédate conmigo, Padre. Padre, quédate con cuanto más te necesitan. Quédate con nosotros, Padre, en la fracción del pan, el alimento que nos haga perseverar en la fe, en la esperanza y en la caridad. Por los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.